Este trabajo analiza la aplicación de modelos de aprendizaje automático para predecir, en nuestro caso, las fallas en la máquina sopladora Cosme KSB 3000, integrando datos de su PLC, registros productivos de SAP, su RP, y reportes de mantención. Para esto se estudiaron enfoques de supervivencia y para estimar los tiempos hasta una posible falla y manejar tanto la presencia de censura como de variables no lineales en todo el proceso. El análisis aborda también el desafío de aplicar buenas prácticas y también reducir todas las posibles fallas que se puedan dar en la generación de todo el modelo de aprendizaje automático. Para la definición de nuestro problema, tenemos que contextualizarnos en el mercado de aguas minerales en Chile, el cual actualmente es sumamente concentrado, donde existen tres marcas, que son Coca-Cola, principalmente Vital, Cachantún de CCU, y la nuestra que es Aguas Mineral Puyehue del Holding Tanica. Una de las principales causas de esta concentración como en el mercado son las altas barreras de entrada que tiene esta industria, siendo los altos costos de producción una de las barreras más grandes. En el caso de nuestra embotelladora, la cual abarca aproximadamente un 4,4% del mercado, presenta un declive en su participación debido mayoritariamente a que sus costos de producción han ido aumentando considerablemente. Y si nos concentramos específicamente en su presupuesto de falla, donde a lo largo de 3 años ha pasado de 54 millones a 122 millones, donde principalmente se debe a que ellos no cuentan con planes preventivos de mantención, sino que únicamente con planes o con mantenciones reactivas en función de las fallas que se van dando. Dentro de las máquinas que tienen ellos, la que presenta mayor cantidad de fallas es la sopladora Cosme KSB 3000, la que toma el producto o materia prima y le da la forma de botella. Entonces, lo que nos queremos enfocar es cómo podríamos hacer para de alguna forma comenzar a predecir cuándo podría fallar esta máquina. Es decir, llevándolo un poco más a la literatura, identificar sus tiempos esperados de falla. Y por lo mismo, el modelo que se plantea o que se va a revisar más adelante busca poder estimar precisamente un tiempo de falla considerando que es una planta productiva que funciona por turnos. Antes de enfocarnos en la identificación de este modelo, es importante hablar de todas las variables que contamos para hacer esta predicción, donde tenemos principalmente tres fuentes de información, que son un PLC que tiene integrado esta máquina, es decir, el cual va controlando los sensores dentro de cada como instrumento dentro de esta máquina y puede controlar, por ejemplo, temperatura, presiones, etcétera, la velocidad del flujo, entre otros. También tenemos el SAP, tenemos su RP, entonces ahí están todos los datos más productivos de cuántas botellas se produjeron en un turno, cuántas botellas se rechazaron en un turno, el tiempo del turno, el tipo de turno, etcétera. Y ya por último tenemos reportes de mantenimiento que son generados por los mismos técnicos siempre que se sucede una falla en la máquina. Bueno, considerando la problemática y las variables, eh, como los casos que podemos como estudiar respecto al proceso de falla de esta máquina son diversos respecto al modelo, al tipo de modelo que debiese aplicarse de vista de Machine Learning, pero en este caso el enfoque central será predecir cuánto tiempo falta para que ocurra la falla, como hablábamos previamente. Según la literatura, esto es un problema de supervivencia o time to event, ya que no todas las observaciones terminan en fallas, sino que como comentamos, tenemos turnos, entonces en un horizonte temporal podemos tener también algo que se le llama censura. Sabiendo esto, para identificar qué modelo aplicar, es importante considerar lo siguiente.
debe ser un modelo que sea capaz de capturar estos eventos de valle y censura, estimando curvas de supervivencia, considerando la naturaleza, la mayoría de las variables, donde tenemos presiones, temperaturas, velocidades, donde no todas son lineales, claramente tiene que ser un tipo de modelo que sea capaz de trabajar de forma multivariable y con variables mixtas, como categóricas, no lineales, como comentábamos. Preferiblemente que sea un modelo de alta interpretabilidad, esto es algo que desarrollaremos más adelante, pero que refiere claramente a contar con buenas prácticas al momento de querer generalizar lo que vamos a obtener. Y por último, que entregue una probabilidad accionable, es decir, que sea algo claro, donde podamos decir cuál sería la probabilidad de que el equipo siga operativo o falle habiendo pasado X horas del proceso. A partir de estas condiciones se construye la metodología donde tenemos la etapa de adquisición de datos, sincronización y limpieza, donde hablamos de que tenemos tres fuentes que es PLC, SAP y la data de las mantenciones, donde lo más clave es que si vamos a trabajar sobre un modelo, es que todas cuenten con el mismo horizonte temporal, perdón, la granularidad, es decir, que todas trabajen a nivel de día, hora o turno. Pues, no puedo medir como indicadores que están midiéndose al segundo versus un dato que se está midiendo de forma horaria. Así que lo más importante es hacer que todos trabajen en la misma línea de tiempo. Además, claramente es importante filtrar particiones afectadas por excepciones, como por ejemplo mantenciones programadas, cambios de formato o ciclos donde haya habido un sensor defectuoso que se haya identificado de forma posterior. Y por último, ya teniendo toda esta base, es importante estudiar la data, hacer análisis estadístico y en base a esto identificar la variabilidad de cada variable, valga la redundancia, si alguna de estas cuenta con outlier y para así tener una mayor comprensión de qué variables pudiesen ser más interesantes para usar en el modelo o que puedan afectar el comportamiento de este. Sobre esta misma conversa es importante que después de esto podamos aplicar una ingeniería de atributos donde el principal objetivo de esto es eliminar variables con poca variabilidad o baja volumetría en comparación al resto y transformar aquellas con distribuciones asimétricas, pero por sobre todo construir variables que representen toda la dinámica time-to-event, contar con variables que realmente me puedan dibujar el tiempo que ha pasado desde la última falla, el tiempo que lleva el proceso, si los datos levantados fueron para un proceso que tuvo censura, es decir, que terminó su turno o los datos levantados fueron hasta una falla y cosas por el estilo. Como también aquellas que describan el contexto operativo, es decir, las termodinámicas y físicas del producto, donde podemos construir variaciones de presiones entre todas las presiones que se toman en la máquina, variaciones de temperatura, relación entre las dimensiones de la botella, eh, para así evitar la maldición de dimensionalidad y reducir el overfitting, como reduciendo la cantidad de variables, considerando que si miramos nuestra tabla es bastante extensa. Por último, claramente nos queda implementar un modelo donde, en base a la literatura, se consideran diversas alternativas, donde principal tenemos el modelo de Cox, que es como uno de los primeros modelos para esta dinámica de time to event con censura, el cual es un modelo semiparamétrico de alta interpretabilidad, pero que es conveniente únicamente con relaciones lineales y pocos outliers. No es posible usarlo con variables no lineales. Por otro lado, tenemos los Random Surveillance Forest, que es una variación de los Random Forest que ya conocemos, que es precisamente diseñado para también datos del tipo censurados. Como ventajas tiene que maneja relaciones no lineales y variables mixtas, pero en su proceso
pierde la interpretabilidad, pues su interpretabilidad es más limitada, ya que podemos encontrar patrones, pero no el por qué se siguen esos patrones. Y por último, ya se tiene algo más complejo que no se desarrollará tanto en esta parte, que es DeepSearch, que es una extensión de Cox, pero en base a redes neuronales, es decir, una red neuronal construida en función de la dinámica del modelo de Cox, que permite modelar interacciones más complejas, con gran volumen de datos, pero en la cual pierde totalmente la interpretabilidad. Por lo cual, al enfrentarlos a un total desconocimiento actual de la relación de las variables y las fallas, se propone un proceso iterativo. Comenzar con Cox para obtener una visión interpretativa, es decir, como de las variables lineales que tenemos, cuáles tienen mayor peso sobre el resultado final. Usar después sobre esto Random Forest para incorporar no linealidades y contrastar este Random Forest con un modelo Deep Search para validar la consistencia de los resultados, si son similares o son muy distintos. Ya teniendo como toda esta propuesta, claramente hay que pasar a las estrategias de evaluación, donde esta debe contemplar tanto aspectos estadísticos como evaluaciones prácticas, donde lo primero tenemos que además del coeficiente de determinación que se puede aplicar sobre cualquier modelo, ya tenemos que utilizar estadísticos que sean específicos de lo que venimos conversando, donde principalmente tenemos dos, que son el C-index, que mide la proporción de pares en los cuales el modelo ordena correctamente los tiempos de falla, siendo un alto valor indicativo de un comportamiento predictivo o un buen desempeño versus un bajo valor el que supone una asignación aleatoria, o es decir, que este C-index calculado nos trata de indicar si realmente estamos prediciendo o no. Y por otro lado, tenemos el Brier Score temporal, ya que existe un Brier Score, pero para estos modelos se añade la dinámica temporal, que calcula el error cuadrático medio entre la probabilidad predicha y el evento sucedido en un tiempo real t, es decir, para un tiempo t existe un 80% de probabilidad y habiendo sucedido ese tiempo t, se valida si realmente era convincente que fuese un 80%. Eh, eh, ya. Y en segundo lugar, se deben realizar, como veníamos diciendo, evaluaciones prácticas como una validación cruzada, respetando en este caso la secuencialidad y censura de los datos, dado que como la información representa ciclos temporales, es indispensable no mezclar datos de un mismo periodo en cada partición. Sabemos que tenemos que separar una parte de nuestro gran dataset en un paquete de entrenamiento, validación y testeo. En este caso no es tan sencillo, ya que hay que hacer que esto sea consistente, es decir, que el de entrenamiento sea en una temporalidad, el de validación idealmente en un T2 y el de testeo en un T3. Eh, ya pasando como a un análisis de buenas prácticas y también de posibles fallas, en todo lo que hemos presentado como un modelo y también metodología para construir este modelo y para las estrategias de validación, tenemos varias buenas prácticas como es, si vamos de forma ordenada, el mapear correctamente nuestras fuentes de información, unificar la temporalidad, para evitar inconsistencias que distorsionen la modelación, garantizando que todas las variables puedan ser comparadas y utilizando simultáneamente sin introducir sesgos por diferencia en la granularidad de la medición. También el filtrar particiones que estuviesen afectadas por mantenciones, el generar toda la ingeniería de atributos para reducir la variabilidad y el sesgo de nuestro modelo, considerar en nuestra generación de variables, en la ingeniería de atributos, por ejemplo, rezagos, es decir, como tener para una misma mirada lo que sucedió tanto en la falla previa como en la falla previa a la anterior, que le da una mayor dimensión al modelo. Eh,
como por último, el hablar de hacer un análisis estadístico contundente y proceder a una validación cruzada para ver si este modelo es realmente generalizable o no. Por otro lado, según las lecturas revisadas en clase, los modelos Machine Learning pueden presentar fallas en todas las etapas de su desarrollo, desde la ingesta hasta la validación final. Dentro de estas fallas posibles que identificamos, es la baja calidad de los datos, y en este caso tenemos que tener mucho cuidado a todo lo tomado por los técnicos, donde dentro de nuestras tres fuentes de datos tenemos lo tomado por la máquina, donde hay que controlar todos estos casos decíamos que un sensor puede fallar, pero por el lado de los técnicos también tenemos que controlar la consistencia de esos reportes que ellos van generando y si lo que ellos anotan realmente contrasta con la realidad, donde en este caso se sabe que son técnicos expertos, por lo cual estos reportes igual cuentan con un gran nivel de confianza. En el aprendizaje también puede ocurrir que variables irrelevantes que presenten correlaciones significativas en estos análisis estadísticos, donde, como en el caso de nuestra máquina, donde tenemos demasiadas variables, eh, como por ejemplo puede ser la relación del tamaño de la botella con la temperatura que salió o con la presión, cuando en realidad no son relacionables. Cuando, por otro lado, en términos de validación, una falla importante es ejecutar modelos que no expliquen cómo se relacionan las variables y ni validar ni adecuadamente su comportamiento estadístico. Y es lo que nosotros hablábamos en la representación de nuestra metodología, que sería peligroso contar, por ejemplo, solo con una generación del modelo DeepSurf, el cual no tiene total explicabilidad, y que nosotros no seamos capaces de entender cuáles son todos los factores que afectan a la falla de nuestras máquinas, donde además el conocimiento de esos factores nos podría invitar a tener más conocimiento de cómo intervenir cuando esta falle. Además, que si la calibración del modelo falla, se pueden producir predicciones que no cumplan operativamente, lo que nosotros tratamos de cuidar haciendo un análisis de los indicadores post modelo, como son el C-index y el Beer Score temporal, para tratar de respetar el comportamiento de todos los resultados. Por último, en nuestro caso, uno de los principales desafíos es que el validar el modelo únicamente en una sola máquina es peligroso. Entonces habría que buscar la forma dentro de la industria de entrenar el modelo con otros casos, lo que en el caso de nosotros es complicado y habría que buscar la forma de resolver.